La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, FILUSAC es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. Buenos días, les saluda Norma Yurie Ordóñez. En el siguiente conversatorio conoceremos información importante sobre el trabajo que realiza el Instituto de Estudios de Literatura Nacional, INESLIN, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuerden que hay un link de inscripción donde pueden obtener un diploma que está en el enlace de la publicación del video. Solo deben colocar su nombre en los comentarios con la palabra en línea. Queda con ustedes el maestro Milton Alfredo Torres Valenzuela. Bienvenido, maestro. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Espero que me escuchen bien. Agradezco en primer lugar la invitación que me fue girada por la Dirección General de Extensión Universitaria y por Editorial Universitaria, la doctora Ingrid Arriola y la licenciada Ruth Cardona y el amigo licenciado Roberto Cifuentes para poder participar en esta segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos, FILUSAC 2022. Muy meritorio el hecho que esta feria haya sido dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega, de quien fui alumno, y al doctor Ricardo Falla, a quien conozco a través de sus obras. Muy acertado, muy atinado haber dedicado esta feria a dos personalidades como la doctora Luz Méndez y el doctor Ricardo Falla. Son muy emblemáticos, ¿no? El aporte que han hecho, que hizo Luz Méndez y que ha hecho el doctor Falla a la literatura guatemalteca y centroamericana es insoslayable, ineludible, fundamental, porque constituyen puntales o columnas que sostienen ese entramado, ese edificio al cual llamamos literatura guatemalteca y aún más literatura centroamericana. Muy atinado, ¿no? Felicito a los organizadores por esta nominación, por esta dedicatoria de la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario, a Luz Méndez de la Vega y a Ricardo Falla, dos escritores, como digo, insoslayables. Bueno, el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional trata de articular los estudios relacionados con la literatura guatemalteca, especialmente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, por supuesto, con una calidad académica y pensando en propuestas que puedan ser novedosas y que contribuyan al análisis y a la comprensión
de la literatura guatemalteca. Realmente a estas alturas tendríamos que ir pensando ya en Instituto de Estudios de la Literatura Centroamericana, porque desde hace ya algunas décadas en el mundo la literatura universal le ha dado un espacio especial a la literatura centroamericana, que cada vez se hace más importante. Entonces creo que más adelante, dentro de poco, creo que el instituto o cambia de nombre o se funda un nuevo instituto de investigaciones de literatura centroamericana aquí en Guatemala, que articule los institutos de literatura o instancias en el área centroamericana que se dediquen al estudio de la literatura en cada país centroamericano, incluyendo, por supuesto, Panamá y Belice. Pero por el momento, pues, el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional se encarga básicamente de estudiar con academia y nunca perdiendo el sentido crítico la literatura nacional. Se han hecho muchas investigaciones desde que fue fundado el instituto, a principios de los años 70. eh, Han pasado como investigadores, como fundadores e investigadores, personalidades como el doctor Francisco Alvisures Palma, eh, que fue fundador, y muchos más, ¿no? Profesores realmente destacados como profesores y como investigadores, especialmente en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Las propuestas que ha hecho el INESLIN para la interpretación de la literatura nacional eh, han tratado de llenar vacíos desde que el gran proyecto, ¿no? Que dio fundación o que fue el proyecto con el cual surgió el instituto, pues es un proyecto realmente faraónico, que fue la historia de la literatura guatemalteca, eh, coordinado por el doctor Francisco Alvisures Palma y la licenciada Catalina Barrios. Son 3 tomos, sí, 3 tomos o 4 creo, que han contribuido pues al entendimiento e interpretación de la literatura guatemalteca, porque anteriormente pues habían 2, 3 estudios importantísimos, incluyendo el estudio de David Vela sobre literatura guatemalteca y otros más. Pero en los años 70 se veía la necesidad de ampliar ya ese panorama y también la bibliografía específica y fundamental de la literatura guatemalteca. Entonces, este instituto, el INESLIN, surgió, dio su primer paso con ese proyecto que hasta el momento creo que ha sido insuperado o no superado, que esperamos sea superable en el sentido de ampliarlo. La literatura guatemalteca necesita siempre una, eh, un tratamiento crítico porque las diferentes épocas, las diferentes generaciones van haciendo interpretaciones o lecturas diferentes de las etapas de los autores y de las obras más importantes en el ámbito literario de este país. Lo que significó la historia de la literatura guatemalteca fue un paso gigante, porque a partir de esa historia de la literatura guatemalteca, eh, se han articulado otros estudios, tomando como base pues los datos, las referencias que la historia de la literatura guatemalteca del doctor Alvisures y Catalina Barrios nos ofrecen. Es una obra panorámica, descriptiva, por momentos crítica, pero que ofrece ese panorama, que es la base
para poder hacer interpretaciones posteriores. Es decir, los fundadores del INESLIN nos dieron una plataforma para poder trabajar monográficamente temas de la literatura guatemalteca amparados en esa plataforma general que en su momento fue la historia y sigue siendo la historia de la literatura guatemalteca. Uno de los objetivos fundamentales del INESLI ha sido tratar de consolidar métodos de análisis que no sean camisas de fuerza o corsé, una especie de corsé para interpretar los fenómenos literarios, porque hay un problema muy serio en la Universidad de San Carlos y creo que es un problema a nivel mundial, que es el problema de que, y esto viene de dos, por lo menos 2 siglos atrás, ¿no? El problema de querer equiparar las ciencias humanas con las ciencias físicas o exactas, con metodologías que tratan de ser, en su afán de ser objetivas y científicas, toman los modelos de las ciencias físicas para aplicarlos a las ciencias humanísticas. Y es el caso de la literatura, ¿no? Entonces, en el INESLIN ha habido una preocupación por tratar de abrir espacios a nuevas formas o métodos de investigación que sean, por supuesto, críticos y que ayuden a interpretar de una manera profunda eh, y, por supuesto, ¿no? Entre comillas, objetiva, la literatura guatemalteca en sus diferentes elementos, sin descuidar el todo, porque, por ejemplo, en las ciencias físicas a veces se descuida el todo, mientras que en las ciencias humanísticas no se puede descuidar el todo, porque la unidad, ¿verdad? Es decir, una investigación que se realice, por ejemplo, ¿no? Con Augusto Monterroso, no puede, aunque sea monográfica una investigación, no puede deslindarse de la visión panorámica, del todo, que en este caso, bueno, hablar del todo es una cuestión bastante relativa, ¿no? Pero en este caso, digamos, hablar del todo eh, visualizado, comprendido como literatura guatemalteca o literatura centroamericana, o bien con la tradición literaria. Y como les digo, esto es un poco complicado y complejo, porque en las ciencias físicas generalmente se centra la atención en problemas específicos y se puede obviar el todo, la unidad, aunque eh, esto no tampoco es algo general, ¿no? Porque hay excepciones, pero esa es la tendencia. Mientras que las investigaciones que se hacen en el ámbito literario, filosófico, artístico en general, no se puede descuidar el todo. Por muy monográfica que sea una investigación, no se puede perder de vista la tradición, la ubicación, el canon y el contracanon, la ortodoxia y la heterodoxia del fenómeno eh, total, que en este caso es la literatura guatemalteca. Pero como le dije más adelante, va a ser la literatura centroamericana, aunque ya hay una dinámica generándose desde hace por lo menos 2, 3 décadas que trata de ver ese todo, ampliarlo, el horizonte, ampliarlo a la literatura centroamericana. Entonces, las interpretaciones que se han hecho, hay algunas son críticas, pero no se han hecho en el INESLIN, se han hecho fuera, ¿no? Independientes, pero son modelos. Por ejemplo, la visión crítica de Arturo Arias de la literatura guatemalteca ya va por ese camino, ¿no? Y otros más, ¿no? De hacer una interpretación
de los fenómenos literarios en el ámbito guatemalteco para una mejor comprensión. Entonces, en ese sentido, hemos estado tratando de moldear, que nos ha llevado tiempo, ¿verdad? Pero ahí hay un folleto ya hecho, que esperamos se publique en algún momento, sobre las líneas generales que pueden servir para analizar e interpretar la literatura desde la fenomenología y desde la hermenéutica, que no son métodos nuevos, ¿no? Pero que y además son más que métodos, son ontologías, ¿no? Es más que métodos, son ontologías, a partir de las cuales puede hacerse una interpretación más profunda. Generalmente, las interpretaciones que se hacen son de tipo sociológico, algunas de tipo psicoanalítico, que son los métodos que prefieren los estudiantes desde hace décadas, ¿no? Método sociológico, psicoanalítico, estructuralista, semiótico, narratológico, etcétera. Entonces, hemos tratado de, hasta donde hemos podido, ¿verdad? Porque eh, siempre eh, hay resistencia y limitaciones, pero hasta donde se ha podido, eh, hemos tratado de ampliar las interpretaciones bajo esa perspectiva, ¿no? Hacer análisis un poco ya más profundos y críticos. Eso de lo crítico sí es muy, muy importante, ¿no? Porque la actitud crítica es la que nos permite eliminar errores de interpretación y limpiar de ruidos de interpretación ideológicos, por ejemplo, los objetos de análisis, que es algo muy importante porque siempre en toda investigación hay ruidos, ¿verdad? Y más en el ámbito del arte, de la literatura. Cuando un crítico o un científico, porque podemos llamarnos científicos también, ¿verdad? Entendiendo la ciencia de una manera más amplia y no solo dentro del ámbito de las ciencias físicas, tiene que tener ese cuidado, ¿no? De poder limpiar, desenmascarar, identificar errores para hacer nuevas propuestas de interpretación, o bien para ampliar propuestas de interpretación. Porque si algo tiene el objeto literario es que es siempre un objeto que se hace y se rehace. Por ejemplo, El Quijote, ¿no? Una obra que fue por un momento hasta olvidada, fue retomada por los románticos, especialmente alemanes, y le dieron, lo ubicaron en otro lugar, ¿verdad? Eh, Góngora, por decirlo, por mencionar a Góngora, ¿no? También un poeta que fue olvidado durante un siglo y fue redescubierto en el romanticismo y todavía más, lo limpiaron más y fue redescubierto a finales del 19, principios del 20. Es decir, cada etapa va haciendo interpretaciones, pero si esas interpretaciones son críticas, analíticas, críticas, responsables y académicas, indiscutiblemente le dan un nuevo brío a los objetos literarios. Porque un objeto literario es algo dinámico. Es pensar, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea, o en El Señor Presidente, Hombre de Maíz. Son obras que cada generación, como decía al principio, cada época va dándole lugares diferentes y porque generan expectativas también diferentes. Entonces, en ese río, en esa corriente, eh, estamos embarcados, ¿no? En el, en el proyecto grande de tratar de proponer unas nuevas maneras de interpretar la literatura
tomando como base lo descriptivo y panorámico, por supuesto, para poder ubicar autores y obras literarias en el lugar que nuestras generaciones eh, le tienen destinado, les tienen destinados, porque eh, a pesar de que cada autor, cada escritor escribe para su época, si realmente es una obra maestra, trasciende, trasciende y cada generación va a ubicarla en un lugar desde donde pueda irradiar su potencia, su energía espiritual. eh, y eso es lo que creo que guía nuestros pasos. Por el momento tenemos ya una antología que puede servir de base para interpretar los caminos estéticos eh, que ha recorrido la lírica guatemalteca, que es una antología de metapoesía que está lista para la impresión, donde reunimos 50 autores guatemaltecos, poetas guatemaltecos, que han trabajado metapoesía, es decir, poesía que trata de explicarse a sí misma, siguiendo eh, la dinámica que impone un megaproyecto que está pendiente y que apenas llevamos el mapeo del gran proyecto que es la historia de las ideas estéticas en Guatemala. Porque hemos dudado ya de si ponerle en Guatemala o Centroamérica, pero abarcar Centroamérica ya sería un, un esfuerzo que tendría que involucrar a investigadores de todos los países centroamericanos. Pero el proyecto grande, que como les digo, estamos todavía trabajando el mapeo, el mapa de las ideas, historia de las ideas estéticas en Guatemala, dio paso, origen a esta primera antología de metapoesía, que como les digo está ya para impresión, donde se reúnen 50 poetas guatemaltecos, más o menos siguiendo la pauta heideggeriana de buscar los poetas que han reflexionado poéticamente acerca de la misión del poeta, la esencia de la poesía, básicamente, ¿no? Como lo hace Heidegger con Hölderlin, ¿verdad? Su, su famoso ensayo Arte y Poesía. Entonces ahí está esa antología que creo que puede servir para como una buena base, ¿no? Para seguir, sondear las ideas estéticas en nuestro país desde el ámbito de la poesía. Es un problema porque cuando el proyecto es muy grande, como este, ¿no? De la historia de las ideas estéticas en Guatemala, tienen que involucrarse investigadores que estén en el ámbito de todas las artes, arquitectura, dramaturgia, eh, pintura, escultura, música. Entonces es un proyecto que no sé si las fuerzas, o mejor dicho, los recursos puedan, puedan sernos favorables. Pero hasta donde podamos llegar, llegaremos, ¿no? Como les digo, todavía estamos en ese mapeo, ¿no? El sondeo de las obras, de los autores que son fundamentales, estudiar a profundidad para hacer primero una visión panorámica de las ideas estéticas y luego hacer una interpretación, al menos a lo que correspondería en literatura. Bueno, en gestiones anteriores, pues el INELIN tiene ya un acervo bastante grande, la revista también de letras, que también hay 2 números pendientes de publicación para esta tercera época. Esto de la pandemia vino a retrasar un poco
la publicación, pero hay 2 números ya de la tercera etapa de la revista Letras de Guatemala, que es una revista que el INERLIN venía trabajando desde su fundación en los años 70 con una periodicidad más o menos al principio, si no mal recuerdo, era de cada 3 meses, después una cada semestre, y hasta que se quedó una por año, pero ha tenido dos épocas. Queremos revivir la tercera época de la revista Letras de Guatemala, para tener ahí un canal y proyectarnos hacia afuera, hacia los lectores que no están dentro de la universidad, que están fuera, ya sea en Guatemala o en el extranjero, y digitalizarla, por supuesto, ¿no? En el afán también de más adelante, aunque no creemos mucho en esto de la acreditación internacional, la indexación, ¿verdad? De las revistas ahora es casi, yo creo que es más moda, creemos que es más moda que otra cosa, como las famosas acreditaciones de las carreras, ¿verdad? Que más es un negocio y una camisa de fuerza para los investigadores, porque los artículos que exigen en revistas indexadas son artículos que tienen una camisa de fuerza y entonces se obedece más que todo a los estándares que exigen internacionalmente revistas que son o que pertenecen al ámbito de las ciencias físicas, de las ciencias matemáticas o puras, como también se le llama, mal llamadas, ¿no? Puras. Eh, y entonces, si más adelante pudiera indexarse la revista, pues qué bueno, ¿no? Pero tampoco es una prioridad. Es, lo que queremos es un canal de divulgación de la actitud crítica, especialmente de profesores del Departamento de Letras y de estudiantes, porque la revista de estudiantes existe, está solo digital, pero el INELDIN ha publicado ya más de tres revistas con la colaboración no colaboración, sino bajo la dirección del investigador, el maestro Otto Custodio, que somos tres, ¿no? En el INELDIN somos tres, eh, el maestro Otto Custodio y también Marisol Arana, son auxiliares de investigación, pero tienen sus proyectos asignados. Y uno de los proyectos que tiene el maestro Otto Custodio es la revista de los estudiantes del Departamento de Letras. Han salido 3 solo en formato digital, en las que se publican artículos, ensayos y trabajos de investigación destacados de solo estudiantes de letras, estudiantes regulares del Departamento de Letras. Entonces, la revista Letras de Guatemala se propone darle oportunidad a los profesores del Departamento de Letras para que publiquen. Pero además, el INEDLIN ha patrocinado desde hace 5 o 6 años 2 concursos literarios, que uno de ellos lleva el nombre de Luz Méndez de la Vega, el concurso de poesía Luz Méndez de la Vega, y el concurso de ensayo literario, que lleva el nombre del doctor Francisco Albizuez Palma. Ha habido 3 ediciones, por la pandemia se suspendieron 2 el año pasado. Este año no sabemos todavía si va a correr la 4ª edición de estos concursos. Pero los ganadores de ensayos, del premio de ensayo literario, también serán publicados en la revista Letras de Guatemala. Entonces, contenido para las revistas hay, y las revistas están esperando ahí el momento para su publicación física. Ahora, la revista de estudiantes, como les he explicado, es una revista digital que pueden buscarla. El link creo que está en la información del Departamento de Letras.
o bien del INESLI. Ahí deben de estar los links para poder tener acceso a esta revista. Con ayuda de los CPCistas del Departamento de Letras, este año también se publicará una página especial dedicada a los escritores, pues que tienen ya publicaciones, ¿no? Que han pertenecido, que pertenecen, han pertenecido y que pertenecen al Departamento de Letras, es decir, de egresados y estudiantes regulares que han escrito y publicado. Hay ya una página que va a ser inaugurada o abierta dentro de poco, al final de este mes, como producto de un trabajo de EPS. Esto también es muy importante porque hay un número considerable, muy significativo, de egresados y de estudiantes de letras que son escritores y que publican, que han publicado. Le digo que es muy importante porque también es una prioridad en el INESLIN destacar la producción literaria pues de escritores nuevos, jóvenes, que todavía no forman parte del canon y otros que han quedado fuera del canon por alguna razón, porque eso es lo que tiene el canon, ¿no? Cuando se dice el canon de la literatura guatemalteca, que es excluyente, todo canon es excluyente. Y en esa exclusión, eh, esa exclusión no siempre es justa, porque hay escritores que quedan en el olvido y que merecerían estar ahí, ¿no? Como representantes de la literatura guatemalteca. Y entonces es también misión nuestra rescatarlos. Muchos escritores que están quedando al margen, que han quedado al margen y que injustamente, otros que injustamente se han olvidado. Entonces en estas páginas tratamos de presentar escritores que están iniciando y otros que han quedado al margen de ese canon, ¿no? Entre comillas, de la literatura guatemalteca. Bien, eh, también es importante destacar los conversatorios que organizamos junto con Biblioteca Central y la editorial universitaria y por supuesto el INEDLIN, conversatorios relacionados especialmente con autores y libros que la universidad ha publicado. Estos conversatorios se realizan 2 veces por mes, dependiendo, ¿no? Hay meses que están muy saturados, otros que no están muy saturados, a veces se van hasta 3 conversatorios por mes, otras veces 2 y a veces solo uno. Pero ha sido algo permanente, ya desde hace 4 años, 3, 4 años, que los conversatorios organizados por Biblioteca Central, la editorial universitaria, el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, llevan a cabo a través de las páginas y de Facebook de Biblioteca Central y de la editorial universitaria. Hemos tenido ahí, como les digo, participación de autores cuyas obras han sido publicadas por la editorial universitaria. Eso es muy importante también. Eh, por otro lado, no podemos dejar de mencionar eh, los, las documentales que en el periodo de la gestión de Gladys Tobar también produjo el INESLIN. El proyecto también de la literatura infantil que también fue eh, coordinado desde el INESLIN y que tuvo como producto
o tiene como producto 2 libros importantes de literatura infantil. Los proyectos sobre literatura feminista y sobre Luz Méndez de la Vega, que ha coordinado eh, Gladys Tovar, Gisela López, junto con la Dirección de Investigación, General de Investigación, y con el apoyo del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, que son materiales muy valiosos. Eh, por otra parte, también debemos destacar que se hacen esfuerzos por coordinar todos los procesos de investigación relacionados con literatura guatemalteca al interior del Departamento de Letras. Por ejemplo, aunque se ha podido hacer muy poco, pero dar o sugerir las grandes líneas de investigación en las que puedan ser coordinados, por ejemplo, los seminarios de literatura guatemalteca que forman parte oficial del pensum de la licenciatura en letras. Ver cómo esos seminarios de literatura guatemalteca puedan formar parte de una línea o de unas líneas generales de investigación. Ese es otro proyecto, ¿no? Que está pendiente, pero que tenemos la idea y necesaria de coordinar esos proyectos de investigación, las tesis también, ¿no? Es decir, el INELDIN tendría que sugerir líneas de investigación para las tesis que tengan relación con la literatura guatemalteca. Es un proyecto también pendiente, pero que esperamos una vez retornar ya a la normalidad podamos hacer. Eh, lo que está pendiente y a lo que aspira el INEDLIN, pues yo creo que como todo instituto de investigaciones en el ámbito que sea, toda aspiración de un centro de investigación es la independencia, la autonomía, para poder manejar los recursos con menos burocracia y para poder contratar o integrar a investigadores que puedan ser piezas clave en tal o cual tema de investigación. Porque esos corsés, esas camisas de fuerza, esos cajones, esos, digamos, trámites administrativos, burocráticos, empantanan todo. Entonces, la autonomía, la independencia, creo que es un ideal, no solo para el INESLI, ¿no? Sino creo que para cualquier centro de investigación, porque de esa manera, digamos, la dinámica se fortalece, la dinámica de investigación se fortalece eh, y se pueden involucrar a personas especialistas en tal o cual tema, como le decía, de investigación. Inclusive puede contratarse investigadores que no tengan todavía la solvencia, eh, no quiero decir académica, sino la solvencia legal de estar colegiados. Que se pudiera dar, ¿no? En algún momento la forma como para poder involucrar personas que por alguna razón no tienen un título universitario, pero que son valiosas, ¿no? Que tienen una formación y un nivel cultural y académico alto. ¿Cómo poder contratar, cómo poder involucrar a personas así? Entonces, en la medida en que un, una entidad dedicada a la investigación pueda tener más independencia y estar menos determinada, especialmente por factores burocráticos,
eh, y financieros. En ese sentido, puede crecer más y pueden formularse proyectos más ricos, más totalizadores. Entonces, a eso aspiramos, ¿no? Pero dentro de ese monstruo que es la universidad y la Facultad de Humanidades es un poco difícil, porque eso implica cambiar estructuras, y cambiar estructuras siempre tiene que ver con lo legal. Realmente estos creo que son los factores más desfavorables, la burocracia, la falta de independencia, para poder, como le digo, involucrar a personas que son valiosas para investigar temas específicos en el ámbito de la literatura nacional. Eh, Cuando se asume una actitud crítica, tiene que ponerse en, en vilo los principios, que no por ser principios son eh, legítimos, de la interpretación que se ha hecho de algunos fenómenos, en este caso literarios. Eh, eso también es un obstáculo a veces, ¿no? O muchas veces, porque en este ámbito de la literatura se dan como por sentadas ciertas ideas y ciertos principios que se convierten como en axiomas irrefutables, y eso es lo que hemos tratado de superar. Por ejemplo, los criterios que se han seguido para ordenar, clasificar la literatura guatemalteca han sido casi los mismos que se han seguido para ordenar y clasificar la literatura universal, yendo por etapas, por décadas, generaciones. Eh, ¿Es esto válido? ¿Puede ser esto válido o es un obstáculo? La visión historicista del fenómeno literario es necesaria, pero tiene sus limitaciones. Y hacer etapas para la interpretación de la literatura, pues puede ser didáctico, pero hay que ponerlo también en tela de duda, ¿no? Esa periodización, la periodización de la literatura guatemalteca. Algo que todavía está por, por analizarse, algo que está por cuestionarse, también es a qué le llamamos la literatura guatemalteca, que es un problema que deja planteado el doctor Francisco Alvisures y Catalina Barrios en su libro, ¿no? ¿A qué le llamamos literatura guatemalteca? ¿A partir de qué momento? ¿Cuáles son los libros de la literatura guatemalteca, los libros fundamentales? Esos problemas hay que asumirlos críticamente. Las investigaciones que se han hecho en las últimas décadas, tal vez en las últimas 5 décadas o 6, de mediados del siglo pasado, sobre antropología, sociología, política, eh, ponen a tambalear un poco esos axiomas relacionados con la literatura guatemalteca. Entonces, ahí vemos cómo eh, en el ámbito estrictamente espiritual no se pueden desligar las investigaciones literarias, por ejemplo, de todo el contexto, de los nuevos aportes que está haciendo la sociología, la política, la antropología en
en nuestro ámbito guatemalteco. Eso modifica la interpretación de los libros, pone a tambalear muchas veces eh, los criterios estrictamente estéticos o literarios que a veces hemos seguido para interpretar y comprender la literatura guatemalteca. Pero es necesario deslindar también lo estético y literario. Es necesario porque en ese deslinde podemos encontrar lo que le da valor estético y literario a una obra o a un autor y no recurrir a elementos sociológicos o políticos, aunque es difícil, ¿no? Imposible el deslinde total. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una interpretación de una novela como Hombres de Maíz o El Señor Presidente, que siempre la tendencia es a recurrir a lo social y político. Bueno, hay estudios que se centran solo en lo estético, pero cuando un estudio se centra solo en lo estético, dice uno, o el lector piensa, bueno, eh, le falta algo, ¿no? Conectarlo con la realidad. Y cuando se conecta con la realidad social, entonces se dice, bueno, ¿y dónde está lo literario? Encontrar el equilibrio en los estudios de literatura es otra, es otro objetivo, es otro ideal, tratar de encontrar un objetivo. Por ejemplo, hay tesis en el que los estudiantes a veces le meten a la tesis un 90% solo de datos, consideraciones sociológicas, políticas, y ahí viene la interpretación. Luego viene la interpretación de una obra o de un autor, tomando como referencia ese gran bloque que han hecho de, de consideraciones sociales y políticas. Contexto. Ahí hay un desequilibrio muy grande. Entonces, en las investigaciones académicas, en el ámbito literario, hay que tener mucho cuidado para mantener ese equilibrio, para no perder de vista el todo, el bosque, por ver el árbol, o a la inversa, ¿no? Ver solo el bosque y no ver el árbol. Se debe tener mucho cuidado, mucho equilibrio. Claro, cuando la investigación es una investigación muy técnica, lingüística, retórica, eh, es difícil conectarlo, ¿no? Pero se debe hacer para no traicionar el sentido que en lo profundo tienen las investigaciones humanistas, el sentido de la visualización de la unidad, del todo, la articulación del todo, de la articulación de los elementos para desvelizar el todo. Entonces, eso es lo que, el cuidado que debemos de tener y que en estos proyectos que les he mencionado es el cuidado que estamos teniendo, ¿verdad? Porque es difícil en nuestra, en nuestra, en nuestro tiempo, en que la exigencia es muy práctica, mm, muy utilitarista. Es decir, ¿para qué va a servir esa investigación? La pregunta es eso, ¿no? Que se hace siempre alguien o las instituciones o quienes están determinando los recursos de una institución. Bueno, ¿y eso cómo puede servir? ¿Para qué va a servir? Cuando se hace esa pregunta, ya las investigaciones se ven sesgadas o se orientan ya hacia, una, hacia un objetivo utilitario. ¿Para qué va a servir? Hay investigaciones cuya utilidad, toda investigación es útil, pero hay investigaciones cuya utilidad tal vez no se puede ver en el momento. Tienen que pasar algunos años
para que una investigación, para que la utilidad de una investigación se vea, aunque todas las investigaciones son útiles, todas. Lo que pasa es que las circunstancias nos preguntan por la utilidad inmediata, la utilidad inmediata. Entonces, eso es una determinación. Y, y entonces la independencia, la libertad, la autonomía se ven limitadas por esas determinaciones, como la determinación de la utilidad. Aparte, pues, de las determinaciones económicas, burocráticas, etcétera. Pues, en términos generales, eso es lo que estamos tratando de hacer en el INEDLIN. Los 2 grandes proyectos, uno ya está, para publicación, esa primera antología de metapoesía, la revista de Letras de Guatemala, 2 números ya para publicarse, la revista de los estudiantes de letras y el megaproyecto de la historia de las ideas estéticas en Guatemala, que es un proyecto que lo más seguro es que termine en otras administraciones si es que le dan continuidad, porque ese es otro problema, ¿no? Es decir, cómo darle continuidad a una institución que se ve determinada por los vaivenes de la administración, ¿no? Por las, digamos, la, los objetivos de una administración. Viene a determinar también los objetivos de una institución como es un instituto de investigaciones. Entonces, esas son las determinaciones que van marcándole el paso a, a un instituto como este, de la literatura nacional. Este megaproyecto de la historia de las ideas estéticas, seguramente, si los recursos, la administración central lo permiten, pueda que tenga continuidad. De lo contrario, quedará ahí a medias con lo que se ha hecho, el archivo que tenemos del mapa general de por dónde empezar a entrarle a las ideas estéticas en nuestro país. ¿Por dónde? ¿Qué caminos tenemos que recorrer? ¿Qué recorrer? Si dejamos hecho eso en esta administración, en esta gestión, pues nos damos por satisfechos con dejar el camino, el mapa de los caminos posibles para entrarle a ese megaproyecto, ¿verdad? Bueno, me dijeron que teníamos 5 minutos para el conversatorio, así es que creo que estoy en el tiempo justo. Vamos a ver. Sí, ya. Entonces, si hay preguntas o comentarios, no sé si los hacen por medio del chat o verbalmente a voz viva. No hay comentarios. Bueno, entonces, reitero mi agradecimiento a la Dirección General de Extensión Universitaria y a la Editorial Universitaria, a la doctora Ingrid Arreola, a la licenciada Ruth Cardona, al licenciado Roberto Cifuentes, a Norma Yurié Ordóñez, quien ha precedido esta presentación. Y pues estamos aquí a la orden, a su servicio. Somos profesores e investigadores. Estamos abiertos para cualquier consulta o comentario favorable o desfavorable que ustedes pueden hacer, porque somos servidores del pueblo de Guatemala. Y nuestro trabajo está determinado, eso sí, por lo que creemos que necesita y merece el pueblo de Guatemala. Gracias a todos por su atención. Gracias, maestro. Agradecemos su participación y esta información que fue muy importante. Y les recordamos que los libros de Editorial Universitaria los pueden adquirir en Librería Universitaria los días jueves y viernes de 8 a 14 horas.
al teléfono 2418-7924 o al correo libreriauniversitaria@usac.edu.gt. Y les invitamos a que sigan nuestras siguientes actividades de Filusac. Feliz día. Gracias. Vamos. Gracias.